Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 28. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa, por sus mensajes, por sus llamadas. De verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, con la bendición, Dios los bendiga. Empezamos nuestro análisis la mañana de hoy. En primer lugar, tenemos que señalar que el paro, de 48 horas huelga general, definitivamente en todo el país se verifica como un éxito, como un éxito. De conformidad con ello, la Unidad Democrática convoca a la calle contra la constituyente cubana hoy viernes, sábado y obviamente el domingo. Estamos hablando de tomar la calle viernes, sábado y domingo, vale decir, si en el paro o huelga general estuvimos resguardados en las casas, ahora se trata de salir, que nadie se quede en su casa, sino todo el mundo para la calle. Y de esa manera entonces iniciar todo lo que tiene que ver con esta jornada que trata de plantar a la gente en la calle, trancar, vaciar las calles, vale decir, todos para la calle, y de esa manera entonces vamos a estar en protesta pacífica, eh, una protesta que lamentablemente el gobierno termina por no entender que en democracia gobiernan las mayorías y no las minorías, y el gobierno hoy es una minoría que en modo alguno puede imponer una constituyente cubana, menos la comunista en Venezuela. Fíjense que la propia fiscal Luisa Ortega Díaz ha dicho que la constituyente de Maduro busca encarcelar a disidentes y hundir a Venezuela. Por cierto, más hundido de como estamos, sí podemos estar. ¿Podemos estar peor? Sí, sí podemos estar peor si esta constituyente comunista la aprueba. El mensaje que ayer envía también la conferencia episcopal es a la Fuerza Armada Nacional, señalándole que su obligación es estar al lado del pueblo. El balance que la oposición, la Unidad Democrática, presenta es de un éxito en un 90%. El país se paralizó a lo largo y ancho de Venezuela. Lo que era la toma de Caracas se convierte ahora en la toma de Venezuela. Esto en respuesta a las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, quien ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, le han congelado los bienes en Estados Unidos, quien advierte que no se puede hacer una suerte de suspensión de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la protesta. Bueno, entonces la respuesta de la Unidad Democrática no es otra sino la toma de Venezuela. En la expresión de lo que ya les comentaba, todos a la calle, que nadie se quede, todo el mundo con la gorra, todo el mundo con la bandera, todo el mundo con la pancarta, todo el mundo con su cartelón, todo el mundo a la calle a expresarnos, a dejarnos ver, a visibilizar la inmensa mayoría que está en contra de el modelo constitucional que aspiran a imponer y que no lo lograrán, que es el modelo cubano para Venezuela. Es importante también destacar que ayer Nicolás Maduro, en la intervención que hizo, escuálida, por cierto, de participación en el cierre de la campaña constituyente, decía que una ley constitucional iba a obligar a la oposición a sentarse a dialogar con él. Bueno, eso quiere decir, o esta afirmación de Maduro, echa por tierra los rumores de la negociación y los rumores de los diálogos. Porque si Maduro está diciendo que va a obligar a la oposición a sentarse a conversar, es porque obviamente no ha logrado que se sienten a dialogar. Entonces, esto es importante tenerlo también
suficientemente claro. Y con ello, pues entonces presentar un balance. En el caso del Táchira, por ejemplo, 38 centros no pudieron habilitar, el Consejo Nacional Electoral y la Guardia Nacional no pudieron habilitar 38 centros. Las protestas han sido extendidas, lamentablemente el tema de la violencia, el tema de las muertes, esto es altamente lamentable porque Venezuela no se merece esto por destino, ni se merece la respuesta violenta a las demandas que se exigen del cumplimiento de la Constitución bolivariana. No obstante, ese es el camino que escogió el gobierno, lamentablemente, y la respuesta pues no se ha hecho esperar en la calle, como es, por supuesto, como es también entonces la reacción a mayor, a mayor violencia, mayor resistencia. Eso tiene que entenderlo los asesores cubanos que están en Venezuela, que creen que apaleando al venezolano van a lograr doblegarlo y están equivocados. Quiero comentarles también, sin lugar a dudas, que la situación de Venezuela es una situación dura, difícil, comprometida. El escenario internacional tiene una óptica sobre Venezuela también bastante preocupante y es por eso que Estados Unidos ordenó, fíjese, Estados Unidos ordenó, no exhortó, ordenó a los familiares del personal diplomático dejar Venezuela. Estados Unidos entonces ordena a los familiares del personal diplomático dejar Venezuela y establece que todo aquel que sea integrante del personal diplomático tiene permitida la salida voluntaria si así lo desea. Esto de cara al tema de la Asamblea Nacional Constituyente que ha venido promoviendo Nicolás Maduro, pero que a todo el mundo le causa de exageradas suspicacias, causa esta constituyente de Nicolás Maduro. Bueno, así están las cosas en Venezuela. Avianca también se fue de Venezuela. Para Venezuela empieza también otro proceso que nosotros tenemos que encarar, es el tema de el aislamiento al que se está sometiendo Venezuela de forma innecesaria, solamente por la tosudez de un presidente de imponer un modelo que los venezolanos no queremos. Por otro lado, lamentar la decisión de Ecuador de cerrar la frontera territorial para los venezolanos. Ya no se puede ir por tierra a Ecuador, de tal suerte que este país bolivariano le cierra las puertas a los venezolanos. No se puede ingresar a territorio de Ecuador por vía terrestre. Eso indica que tenemos que ponernos en el tema de resolver la situación del país, porque a Nicolás Maduro no le interesa cuántas personas puedan irse de Venezuela. A él lo que le interesa es él, su familia y su entorno. Poder seguir entonces dilapidando el dinero de Venezuela sobre un discurso comunista para Venezuela y millonario de ellos en la comunidad internacional a donde tienen también sus propiedades y sus bienes. Por demás, también informarles que México se suma también a las políticas que acuerde el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, en las sanciones contra los venezolanos. Igual está sucediendo en Florida, como ustedes saben, el sistema americano es un sistema federal. El estado de la Florida está considerando prohibir a los integrantes de la comunidad de la Florida negocios con personas vinculadas directamente o indirectamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Por ahí van las cosas entonces también. Delta Airlines es otra de las líneas aéreas que dejó ya de volar en Venezuela. Ahora bien, vamos a analizar en este segmento un tema que es altamente importante. Tiene que ver con la protesta, tiene que ver con esta manera de protestar de forma sistemática, cívica, pacífica, democrática y constitucional.
A propósito, por cierto, de un artículo de Ángela Layón que publica en ProDaVinci, él lo titula La otra fractura. Y voy a apoyarme en, en esa iniciativa de Ángela Layón para señalar lo siguiente. Los que han estudiado en profundidad el tema de la protesta pacífica señalan que es el medio idóneo para derrotar y tumbar dictaduras. Porque, por un lado, se necesita la participación de todos aquellos que están en contra de un régimen y se necesita que esa protesta sea visible, vale decir que se pueda ver, se pueda cuantificar y eso pueda generar progresivamente una circunstancia de ingobernabilidad como la que hoy le pasa al gobierno. Pues hoy no puede instalar la mayoría de centros de votación en el marco de una crisis profunda como la que se vive, de una altísima movilidad social en función de la protesta. Entonces, Ángela Layón nos dice que la literatura especializada señala que la protesta en la calle, la presión internacional y todo aquello que genere ingobernabilidad tiene como objetivo causar una fractura en el poder, vale decir, en la gente que gobierna. Y nosotros pudiéramos decir que esa fractura se ha venido produciendo en el gobierno. Y se ha venido produciendo cuando exministros, por ejemplo, que fueron los encargados de la inteligencia de Maduro, caso como el Pollo Carvajal y el exministro Rodríguez Chacín, han públicamente señalado que no están de acuerdo con la constituyente. Cuando el secretario del Consejo de Defensa Nacional, otro general, sale a decir activo que no está de acuerdo con la constituyente. O cuando la propia fiscal general de la República dice que no está de acuerdo con la constituyente ni con la forma como se eligió el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando exministros, del propio gabinete de Chávez se han manifestado, entonces es obvio que hay una fractura en el muro del gobierno. El hecho de que el gobierno se apuntale a todo evento sobre colectivos y Guardia Nacional es porque no tiene confianza en la reacción de la Marina, la aviación y el ejército. De hecho, si ya no ha controlado el país en 110 días por la vía militar, ya no lo va a hacer, vale decir, la Guardia Nacional no está en el punto de escalar más arriba de la situación de conflicto violento que ya ha generado en contra de la sociedad, ya no va a escalar más arriba esa circunstancia de violencia, porque ha utilizado una estrategia apoyado en los paramilitares del gobierno, que son los colectivos, en lo que se denomina una ofensiva militar cuando dispara a la cabeza de las personas. Entonces, lo que no se sabe aún es de qué tamaño es la fractura, pero los resultados de la estrategia, de la presión en la calle, de la presión internacional, son múltiples y normalmente tiene que conducir a una transición que culmina en una democracia. Obviamente, y usted siempre me habrá escuchado decir, cuando se tiene el objetivo claro, que es una cosa indispensable, tiene que ser acompañado de otro elemento indispensable para lograr la victoria, que es tener la estrategia segura. Que la estrategia te conduzca al objetivo. De ahí el porqué, entonces, la constituyente es parte de un objetivo que se tiene que lograr, que es que no se haga. La protesta en la calle es el medio, la presión internacional es parte del apalancamiento de ese ejercicio de ingobernabilidad que también tiene el gobierno con la presión interna, más las amenazas
de presiones, de sanciones internacionales que efectivamente se están dando, está poniendo al gobierno en una situación donde el gobierno dice, bueno, va quedándose sin recursos porque va quedando desvestido en la comunidad internacional. Nadie puede entender que esto pueda ser llamado democracia si están gobernando los que son una ínfima minoría. La pregunta que se hizo el gobierno fue sencilla. El gobierno se dijo desde el año pasado, ¿cómo hago para mantenerme en el poder sin hacer elecciones directas, universales y secretas? Y entonces logró desde el año pasado evadir el revocatorio, evadir las regionales, pero en el 2017 el propio gobierno convoca en una posición adelantada una constituyente que levantó definitivamente al país. Convocó la constituyente comunal para darse poderes ilimitados y eso generó entonces en la sociedad una articulación aún superior a las cosas que hemos visto en Venezuela como protestas de carácter político. Vale decir, nunca antes se había extendido ni generalizado una protesta como la que hoy tenemos. Todo el mundo entonces pidiendo salidas a una situación de que la minoría pueda declarar una dictadura comunista, como bien lo señalaba en el segmento anterior, que la fiscal señala esa constituyente es para acabar con la disidencia, pues simplemente la gente dijo, no, un momentico, déjeme dar un paso al frente. ¿De quién depende entonces que la estrategia sea la correcta a los efectos de lograr el objetivo? De la participación. El objetivo está claro. Ahora la participación depende de quién, de cada uno de nosotros. Y depende, por supuesto, también de que el funcionario público asuma una responsabilidad señalando, señalando no, asumiendo una conducta en conformidad con su propia conciencia y no asista el domingo a una farsa que por demás se sabe que se diseñó para que una minoría logre ganar una mayoría en esa Asamblea Nacional Constituyente que por demás hemos dicho es ilegal e inconstitucional. Las grietas entonces en el poder son evidentes también. Cuando nosotros encontramos una Guardia Nacional que no es capaz de controlar el país, cuando nosotros encontramos que el gobernador Bielba Mora tiene que hacer su acto de clausura constituyente dentro de la residencia de gobernadores, cuando se aprecia que no pudieron transitar los buses que iban al acto de Nicolás Maduro en Caracas, obviamente es porque el paro y la huelga general fue un éxito en todo el país. Entonces, estamos hablando de un fracaso del modelo madurochavista o chavimadurista que nos trajo a la pobreza, desde el socialismo clásico del siglo XX al del socialismo del siglo XXI, todo fue en principio el boom del petróleo, se acabó el petróleo, se acabó la revolución. Entonces, hoy por hoy tenemos que decir que el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es una de las variables que determina la actual política desde el punto de vista de su dinámica. Vale decir, el deterioro de la calidad de vida de todos los venezolanos, ese estado de empobrecimiento es uno de los motores que genera este nivel de protesta que por demás va creciendo. El gobierno es una minoría y en minoría, en democracia, en democracia las minorías no gobiernan. En democracia las minorías participan, pero no son las que gobiernan. Por eso se dice que en democracia se tiene que presentar permanentemente el consenso, pero en Venezuela se ha pretendido que la minoría aplaste a la mayoría y eso por supuesto a la gente en lugar de darle nostalgia lo que lo hizo fue accionar de forma protagónica para impedir que una revolución exageradamente mediocre por la propia exposición de sus gobernantes, por la propia exposición de sus dirigentes, que ha degradado el discurso político y lo ha convertido permanentemente en una descalificación, o cuando usted ve los candidatos constituyentes, ve el concepto, ve lo que están hablando, y usted dice, pero por Dios, ¿a dónde estamos? Si Venezuela es una sociedad de hombres cultos y civilizadores, entonces obviamente que la gente dice, esto no es lo que nos merecemos. Entonces, para cerrar el segmento,
¿De qué depende el triunfo de la participación? La participación es la estrategia que da el triunfo. Por eso los invito a que asumamos con con el ánimo histórico que implica la victoria, la participación en este proceso que empieza ahora de viernes, sábado y domingo, de tranca nacional, de plantón nacional y de manifestación permanente en la calle. Los venezolanos hoy tenemos un reto frente a la historia. Tenemos un papel que cumplir en este momento aciago de la nación. Pero para cumplir este papel tenemos que vernos en la historia para no cometer el error que comete el chavismo, que comete el madurismo, de creer que la nación nace cuando ellos llegan al poder. La primera constitución de Venezuela es la de 1830. Esa constitución es producto de una asamblea constituyente. En el tiempo de José Tadeo Monagas, quien también quiso perpetuarse en el poder de forma fraudulenta por vía de una constituyente, generó sin lugar a dudas una crisis mayor a la crisis que en aquel tiempo era social, producto de la guerra de independencia, era una suerte de lucha entre la barbarie y la civilización, caudillos guerreros, hombres de pensamiento político empeñados en hacer de Venezuela un país de igualdad social, a donde se pudiese vivir con el imperio de la ley y de las libertades ciudadanas. Fíjese que estamos hablando de circunstancias que hay que aprender de la vida y hoy tenemos que aprender de las circunstancias que rodearon la suerte de José Tadeo Monagas y que parece mentira, rodea la suerte de Nicolás Maduro. Pero agregar que en 1958, después de derrocado Monagas, se instala la segunda constituyente de nuestra historia republicana. La mayor autonomía de las provincias vino en esa constitución de 1858, que consagró por primera vez el voto universal, directo y secreto para la elección de presidente y vicepresidente. Escuche lo que le voy a decir. En 1858, y solo fue hasta 1946 cuando los ciudadanos venezolanos eligieron por primera vez a los constituyentes que redactaron la Constitución de 1947, por la cual todos los venezolanos mayores de edad, sin distingo de ningún tipo, elegían por primera vez a su presidente. ¿Qué pasó en todo este tiempo? La bota militar. Desde 1858 a 1946, guerra de caudillos militares. Nos llevaron a la circunstancia de tener un derecho y no poderlo ejercer, como era el derecho al voto universal, directo y secreto. Voto, por cierto, que deja de ser universal en este proceso constituyente y legal que también está convocado por Nicolás Maduro. Bueno, ese derecho que pudo el venezolano ejercer en 1946 sirvió para elegir de forma directa los constituyentes que redactaron la Constitución de 1947, que fue por demás una de las mejores constituciones que ha tenido Venezuela. Después tenemos en la presidencia de Gallegos, que fue nuevamente interrumpida por una bota militar y es solo hasta 1958, 100 años después de haberse consagrado por primera vez el derecho al voto universal, directo y secreto, que los venezolanos, gracias a la lucha y al entendimiento de los líderes políticos, entendiendo que la nación es la razón superior, se pudo instalar en Venezuela una democracia alternativa durante 40 años. Estamos hablando entonces de la reforma
de 1858, que conquistó el voto universal directo y secreto, pero afectaba intereses de caudillos, afectaba los intereses de sus herederos. Esa reforma que quiso Monagas para eternizarse en el poder es exactamente la circunstancia de lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. ¿No es acaso lo mismo que pasó también en 1948 con la caída de Gallegos o en la de 1998 con la caída del sistema democrático, en ambas ocasiones a manos de militares? Lo cierto es que cada vez que se pretende abusar de la Constitución en la historia y del talante democrático de la gente, la sociedad reacciona y termina poniéndole fin a los regímenes autocráticos y militaristas. Hoy nosotros estamos a la altura de la misma circunstancia histórica. Poner por encima el interés de Venezuela en esta circunstancia, como dijera el novelista venezolano, la hora aciaga de la nación que estamos atravesando, o como diría en Doña Bárbara, la lucha entre la civilidad y la barbarie, Santos Luzardo, que representaba la civilidad, y la barbarie, que significaba todo aquello. Bueno, estamos exactamente en la misma circunstancia. De ahí el porqué el mensaje al funcionario público, porque el resto de los venezolanos no va a participar. Asuman el compromiso que históricamente tienen con esos mismos venezolanos que en 1858 y que después en 1946 y en 1947, en 1958 y en 1998 hicieron un compromiso para legarnos esta civilidad de la cual hoy todavía gozamos. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Síganme por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova. Este programa lo puede encontrar en el canal YouTube Un Día Más y lo encuentra también en mi Facebook, a las 11:30 en Radio Noticias 1060. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios, pero hoy, mañana y el domingo nos encontramos en la calle. Dios los bendiga. Los quiero mucho.